Pregunta al millón. ¿Ven mi pantalla? Chupaya, se vio todo aquí. Sí. Ya, súper. Ya, cualquier duda, recuerden que tienen el chat y tienen el micrófono, ¿ya? No se queden con ninguna duda, porque ahí sí me voy a enojar con ustedes. Llamen a mi mamá, este no es mi ambiente. Me da mucha risa ese meme, me da mucha risa. ¿Cómo que no es tan ambiente aquí? Si aquí todos las pasamos bien, somos todos felices aquí. Ya. Aquí yo les recomiendo, más que nada, prestar atención, imaginarse todo lo que les voy a decir, porque, como les digo, es más denso, ¿ya? En el fondo, yo no busco que ustedes mañana me expliquen la unificación alemana con lujo de detalle y me narren la vida de Otto von Bismarck, que es el protagonista del día de hoy, sino que entiendan a lo que quiere llegar esto, ¿ya? Porque es importante esto. Porque como les digo, en la prueba no le van a preguntar por la unificación alemana, no le van a preguntar nada. Pero la unificación alemana es importante para después, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces tenemos que imaginar a Alemania, antiguamente, en estos tiempos mozos, ¿no es cierto?, del siglo XIX, como un país que era un imperio, ¿ya? De hecho, como les digo, en este momento Alemania no se llamaba Alemania, sino que era el imperio alemán, ¿ya? Dividido por 39 estados, ¿ya? De hecho, Alemania contemplaría lo que hoy vendría siendo Alemania, Polonia, Austria, Hungría, la antigua Yugoslavia, como toda esa parte central de Europa, ¿ya? Entonces, como le digo, estaba dividida en 39 estados. Pero habían dos que eran los más bacanes, los principales, los que más buenos en todo sentido, ¿ya? Que era el Imperio Austriaco o el Estado Austriaco, ¿ya? Y Prusia, ¿ya? Prusia, ¿se acuerdan que la mencionamos antes? No sé si se acuerdan que la mencionamos. No sé si alguien ahí, 7 para el que se acuerde. ¿No? Ya, bueno, yo les voy a ayudar, ¿ya? Resulta que Prusia estuvo metido en el tema de la conferencia de Berlín y la repartición de ¿cómo se llama esto? O sea, la restauración europea, no sé si se acuerdan, después de cuando hablamos de Napoleón, que aduanera, ya, vamos a llegar al tiro a eso, ¿ya? No sé si se acuerdan cuando hablamos de lo que pasó después de la Revolución Francesa, cuando Napoleón se fue, lo echaron, después eligieron al hermano, ¿se acuerdan de ese medio cagüín? Bueno, resulta que para restaurar Europa estuvo metido Prusia, y Prusia era de este lugar, ¿ya? ¿Qué es aduanera? Yo creo que lo debes preguntar por... Pues déjeme que llegó alguien más. Por esa parte que dice que se está controlando la... Uy, se salió la persona, se fue. Llegó y se fue. Como llegó, se fue. Lo debes preguntar por esta parte en donde dice proponen dos grandes proyectos políticos, o sea, miento, por donde los grandes tenían objetos comunes y crear una unión aduanera. A lo que se refiere con la unión aduanera es que tienen que tener que entender que la aduana es como este límite entre país y país, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, exportas algo a otro país, tú pagas impuestos del país propiamente tal, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a llegar a esta parte, pero como spoiler, el Solverein, que es este tratado entre la parte del Imperio Austriaco y el Reino de Prusia, es este tratado para poder anular estos impuestos de comercio, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo quiero importar manzana del Imperio Austriaco al Reino de Prusia, ya no me van a cobrar nada, ¿ya? Es un acuerdo aduanero. En este caso, ya hay otro acuerdo aduanero, por ejemplo, para la guerra del Pacífico, había otro acuerdo, ¿ya? Después cuando veamos historia de Chile vamos a llegar a eso y se los voy a contar, ¿ya? Entonces, bueno, ahí me imagino que ya leyeron la diapositiva. Como ahí dice, estos estados tenían objetivos comunes, ¿ya? Pero los diferenciaban proyectos políticos, ¿ya? Teníamos por un lado Austria, ¿ya? El Imperio Austriaco, quien buscaba unificar Alemania para crear una gran Alemania,
¿ya? Y que Austria quede como al mando, es como Santiago, ya tómenlo así. Como que sea la capital, así más importante, y que Austria tenga el manejo de todo el imperio alemán, ¿ya? Ese es por un lado, el proyecto de Austria. En cambio, el proyecto de Prusia es generar la Confederación Germánica del Norte, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se creara lo que viene siendo Alemania, ya a la Alemania como la conocemos actualmente, y excluir a Austria, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Prusia y Austria tenían como conflicto ahí bien potente. Entonces Prusia quería puro echar a Austria, ¿ya? Pero lo que lo unían era estos proyectos, ¿cómo se llama? Económicos, de intentar que la exportación no tuviera tanto impuesto, bla, bla, bla. Ya como que en el fondo querían a Alemania, querían un país unido, un país nacionalista, pero de diferentes formas, ¿ya? Entonces esa es como la gracia, como se estaba empezando a dar la unificación, ¿ya? Tenemos que entender algo, y esto es lo que quiero que les quede muy bien. La unificación, tanto la alemana como la italiana, bueno, vamos a ver la italiana, lo que proyecta principalmente es un sentimiento nacionalista. Aquí es cuando Alemania comienza este sentimiento nacionalista que después vamos a ver en las guerras mundiales. Ya no sé si ustedes se acuerdan de cómo los alemanes iban a pelear a la guerra, con todo el sentimiento habido por haber. Entonces, nada, para que eso es lo que queremos llegar con esto. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí, niños, niñas, que quedaron muy calladitos? Yo sé que a lo mejor se... ¿Cómo se llama? Están prestando mucha atención, están escribiendo. Pero igual les quiero preguntar cómo estamos hasta aquí. Bien, bien, bien. ¿Seguros? Sí, es como, o sea, me imagino como no sé, como Viña del Mar, así, peleándose con Concepción, queriendo como ya, no queremos a Concepción, pero económicamente lo necesitamos. Es que no pudo haber sido mejor el ejemplo. Realmente que el ejemplo no pudo haber sido mejor. Imagínenselo con Chile, como no sé, ya, Viña y Concepción, como tú dijiste. Pongamos que Viña el Imperio Austriaco, Concepción Prusia. Básicamente Viña quiere unificarse con Concepción y crear Chile gigante, pero Concepción dice, no, hay que echar a Viña, hay que alejarnos lo más posible de Viña. Entonces, como claro, súper buena la relación. Puede repetir lo de Prusia, su proyecto. Ah, ya, mira. Resulta que Prusia, que era este segundo estado como más importante, quería crear lo que viene siendo la Alemania de ahora, ¿ya? Si quieres, busca en el mapita. ¿Cómo está Alemania ahora, actualmente? Así como en este preciso instante. Quería eso, que se creara una Alemania más chiquita, ya más como compuesta, ¿no es cierto? Y eso significaba excluir a Austria, básicamente, ¿ya? Llegó otra persona. Entonces quería echar a Austria y crear la Alemania que tenemos ahora, ¿ya? No sé si ahí te quedó mejor, Olga. ¿Se entendió mejor? Procesando. ¿Por qué procesando, Daniela? Es muy difícil. Bien, profe, voy en la micro, pero estoy escuchando todo. Ya, súper, excelente. Bueno, de todas formas, esto igual se está grabando, ya para que no, no tenga nada, ¿ya? Ya, súper. Entonces vamos a ver las fases de la unificación, ¿ya? Esto se los cuento, como le digo, más que nada para que vamos viendo cómo se hizo la unificación y al final lo que queda, que es finalmente el sentimiento nacionalista, ¿ya? Tenemos... Uy, llegó otra persona. Tan tarde que llegan, Dios mío. Chiquitines. Entonces tenemos la primera fase de la Revolución Francesa, iba a decir, estoy clarita. A ver, ¿qué dice Daniel? Para alguien que no sabe geografía como yo es ciertamente complejo. Ya, mira, pero pues lo que te recomiendo es, mientras estás en esta clase, busca un mapa de Europa actual, ¿ya? Y ubica Alemania. Eso es lo que buscaba Prusia actualmente, ¿ya? Para que... y de todas formas aquí vamos a mostrar mapas después, ¿ya? Si tampoco les voy a dejar toda su imaginación, tranquilo. Solamente que no encontré un mapa tan bueno para poner en la diapositiva anterior. Ya era eso. Ya, entonces tenemos la primera fase de la unificación, ya que es en 1864. ¿Ya? Llega el 1 de febrero, Prusia le declara la guerra a Dinamarca.
Y ustedes a lo mejor se van a preguntar, ¿y por qué, profe? ¿Por qué le declaró la guerra? ¿Por qué no tenía nada que ver Dinamarca? Ya, pues resulta que Prusia, quien estaba liderado por Guillermo II, que es mi hijo que está aquí presente, él tenía cierto sentimiento imperialista, como que él buscaba apoderarse de o conquistar otros territorios, conquistar más territorio y que Alemania fuera más grande. ¿Ya? Entonces dijo, mira, fíjate que Dinamarca no es un territorio tan malo, como que igual podríamos darle. Y fue a Dinamarca, le declaró la guerra y resulta que la ganó Prusia la guerra. ¿Y por qué? Porque Dinamarca puede haber sido todo lo que ustedes quieran, puede ser un país perfecto, pero resulta que en esta época, gracias a la monarquía y sus problemas políticos, tenía muy débil su área militar, ¿ya? No tenía unos militares tan fuertes, la política estaba inestable, entonces era muy fácil ganarle, ¿ya? Es como si ustedes tienen un hermano chico y quieren pelear con él, ya, es así, ¿ya? Entonces, evidentemente, Prusia ganó la guerra, ¿ya? ¿Y qué pasaba con Austria? Austria apoyó a Rusia, o sea, a Prusia, siempre los confundo, Prusia con Rusia. Porque al fin de cuentas estaba ganando territorio, ¿ya? Y eso era súper importante igual para Alemania, porque piensen, acuérdense, Austria quería como unificar todo lo más posible, y si tienen más, es más territorio, y eso es muy bueno, ¿ya? Entonces, como les digo, fue y conquistó. Aquí, mira, para Daniela, que a lo mejor le cuesta un poco más la geografía, ¿ya? Imaginemos que esta es la parte, la azul, es como Alemania, y acá tenemos a Dinamarca, ¿ya? Esto está como súper cerca, ¿ya? Aquí, Alemania se fue por el sur de Dinamarca, ¿ya? Y conquistó toda la parte sur. Esto es como el resto que quedó, ¿ya? Y se fue por el sur, para que te lo vayas imaginando. Y conquistó toda esta parte, ¿ya? Para que ahí lo vamos visualizando más con el mapita, ¿ya? Esta es la primera fase de la unificación, la guerra de Prusia contra Dinamarca que perdió gracias a la desestabilidad política y militar de Dinamarca, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Niños, niñas, chiquitines, chiquitinas. Bien. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Ya, súper. Vamos a pasar a la segunda fase. Ya son 3, no se espanten, no son tantas. Ya. La segunda fase, ya. Entonces tenemos que tener claro que ganó Prusia, ¿no es cierto? Todo bien, todo correcto, ready. Pero, ¿qué pasó 2 años después? ¿Ya? Resulta que hay una nueva guerra, porque así es la historia, ¿no es cierto? Guerras por aquí, guerras por allá. Hay una guerra entre Prusia y Austria. ¿Y por qué? Porque resulta que la tensión del proyecto político de cada uno de los países, perdónenme a los que están copiando, pero llegó otra persona. Ellos tenían proyectos muy diferentes políticamente, eso lo vimos al principio, ¿ya? Y esa tensión entre los dos proyectos políticos nunca se llevó a cabo, o sea, nunca llegaron a un consenso. Entonces, llegó un momento en donde Austria declaró la guerra a Prusia, le dijo, ¿sabes qué, flaco? No, yo ya no doy más, basta, yo quiero ganar, esto es vida o muerte, tenemos un duelo a cuchillo 1 contra 1. Y bueno, se declaró la guerra, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un mapa, de nuevo, para pelear. Prusia está más al lado occidental, Austria un poco más al lado suroriental, tampoco tan oriental, pero más al sur, y ahí, qué bélico los prusianos. Pero si, imagina, mira, este es el que lideró. Este se llama Otto von Bismarck, ¿ya? De hecho tenían, no sé si ustedes han visto las tortugas del Mario Bros. Que tenían unos casquitos con una puntita. Esos eran los cascos que tenían, ¿se acuerdan? Y aquí se puede ver, pues miren, aquí bueno, no se ve completo, pero el caballero aquí tienen uno de esos casquitos que tienen las tortuguitas del Mario Bros. De ahí salieron. Ahí tienen otro dato para conquistar. De ustedes le dicen a alguien, oye, ¿tú sabes de dónde sacaron la idea de ponerle cascos con puntita a las tortugas de Mario Bros? Es más, profe, ¿Ah?
Es más, Chile para la primera guerra con Perú, no, creo que fue para la segunda, para la guerra del Pacífico, Chile trajo un general prusiano para encargarse del ejército. Y Chile todavía sigue teniendo ese vestimenta prusiana en el ejército, sigue en función con Colombia. Eso. Así es como el Benja conquista a sus novias, sí. Pero lo que dice Benjamín tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Chile tuvo en su. Bueno, de por sí Chile siempre ha tenido una buena organización militar, pero específicamente para las guerras, Chile tuvo mucha influencia prusiana. ¿Ya? Y por eso Chile gana muchas guerras. Bueno, la ha ganado toda en todo caso. Porque resulta que tienen bueno, primero la ventaja geográfica y lo segundo que tienen esta idea de armamentismo, ¿no es cierto? De estos cascos, por ejemplo, los trajes que usaban, no sé si ustedes han ido al Museo Histórico Nacional, el traje que usaba, por ejemplo, Arturo Prat era estratégico, o sea, no era porque sí, porque se veía bonito, no, pues todo tiene su porqué, ¿ya? Así que lo que dice Benjamín es súper cierto. Y ya si estamos, profe, en la guerra del Pacífico, en las dos, en verdad, las dos, la conferencia Perú-Boliviana y la guerra del Pacífico, Perú y Bolivia se encargaron más de vestir lindos a sus soldados que prepararlos tácticamente para ella. Pues el Chile ganó más fácil esas dos guerras, lo que tú dices, la vestimenta Prat, entre otras. Claro, sí, toda la razón. Es que resulta que, bueno, Chile tiene el sentimiento bien nacionalista, partiendo por ahí. Pero también lo que dice Benjamín, que resulta que Perú, bueno, estamos entrando a la historia de Chile, pero Perú y Bolivia, como eran dos países, dijeron como, ya la tenemos papa, pues si somos dos contra uno, ¿qué puede salir mal? ¿Cómo nos va a ganar si somos dos? Y no, pues, ahí Chile demostró que primero tiene un buen régimen militar y que lo miraron a huevo, ¿ya? Y por eso después nunca más se atrevieron a declararle la guerra. Si como les digo, la cuestión todo tiene su porqué, chiquillos. ¿Ya? Pero sí, los militares en Chile tuvieron mucha influencia prusiana, ya como dice Benjamín. Y volviendo a esto, a la segunda fase, resulta que se declaró la guerra y se generó la batalla de Sadowa. Ya la batalla de Sadowa es una... Prusia invadió Dinamarca porque Chile invadió a Perú en la guerra. Claro, Prusia fue el Chile de Europa. No, pero a ver, hay que ser justo. O sea, Prusia declaró la guerra como por vanidad nomás, como por ambición. Pero Chile sí tenía razones para declarar la guerra. O sea, aparte, partiendo porque habían creado un tratado secreto, después más encima le suben los impuestos a los Estados Unidos, Prusia, porque sí. Y también Chile tenía la condición de la económica de encontrar las fronteras. Tampoco, ¿para qué tanto nacionalismo? Aunque sí, Chile quería más conquistar esas tierras porque tenía mayor poder económico. Sí, no, sí es cierto, pero lo que apuntamos es que, claro, pues Prusia fue como casi porque sí, pues. Pues fue puro imperialismo esa cuestión, nada más, fue puro querer conquistar más terreno. Pero Chile le habían hecho, le habían acuchillado por la espalda hartas veces, o sea, Perú y Bolivia. Pero de hecho eso estamos hablando justo ayer con los de invierno, porque ya entramos a historia de Chile. La historia de Chile está llena de traiciones, especialmente por parte de Perú y Bolivia. Chile, no sé si ustedes sabían, pero ayudó a la independencia del Perú. De hecho, Chile quedó súper endeudado por eso y aún así Perú nos traicionó. Además, Chile ayudó a que al ataque que hizo los españoles a Perú en su puerto y luego nos vino a bombardear acá Valparaíso. Pero no se fueron traicionados a nosotros. Sí, pues. Sí. De hecho, Chile, cuando abdicó Bernardo Higgins en 1823, quedó con una deuda de 12 millones de libras esterlinas. 12 millones. O sea, la cuestión no es ustedes, pero no es poco. Entonces, y después, y más encima, Perú y Bolivia se la hizo 2 veces. En la Confederación, en la guerra de la Confederación Perú-Bolivia, y en la guerra del Pacífico. O sea, fue doblemente traicionado. Fue una Perú-Bolivia, completamente. Y el chiste, lo peor, disculpe, bro, es que, te contaste raya. El chiste es que, disculpe, pero el chiste es que
luego de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, Chile ayudó, ahí fue cuando los españoles vinieron a atacar a Perú. Chile ayudó, luego nos vinieron a atacar a los paraísos, luego nos declararon la guerra para el Pacífico. Sí, Tanta rabia con eso. Uno le ayuda y ellos nos atacan. Ay, qué rabia. Disculpen, me dio mucho los temas, disculpen. No, sí, está bien, está súper bien. Pero sí, y como ahí están poniendo la canción de Olivia Rodrigo, así, Betray me. Sí, es verdad. Pero hay un joven que pregunta más que todos a ella, Sí, ¿cierto? sí. Por eso perdimos la Patagonia. Más encima perdimos la Patagonia. Hoy sí. ¿Saben qué? Yo quiero puro entrar a Historia de Chile con ustedes porque aquí, ahí vamos a estar riéndonos a cada rato. Profe, si Perú y Bolivia no deberían existir, si deberíamos conquistarlo. Solamente por conquistarlo. De verdad. Yo si algún día soy dictador, presidente, lo conquisto solamente por conquistarlo. Así por decir, puta, me los comí. Voy a pasar a la historia de Chile como el conquistador de Perú y Bolivia. Y Chile defendió a Perú contra España. Oye, pero si Chile, Perú no hubiese sido nada. El Benja la vive, sí. Este es el grupo que va a recuperar la Patagonia. Vamos a recuperar la Patagonia y vamos a apoyar que el Benja vaya a reconquistar Perú y Bolivia. Aquí todo, con todo nada. Estos sí que son patriotas. Me parece perfecto, sí, tranqui. No, tranqui, Benja, sí, todo bien. A mí al menos no me molesta, no sé si a alguien más. Peleamos con los libros y palabras, claro. De a poco. Vamos que se puede. Que me da risa los comentarios porque es que sabéis que lo peor es que tiene relación. Yo de hecho nunca, antes de que ustedes lo dijeran, yo nunca había pensado eso, que Prusia fue como el Chile de Europa, ¿ya? Pero no tanto, porque Prusia no tuvo tantas razones para conquistar Dinamarca, además de querer territorio, pero Chile sí tenía razones para pelear con Perú. Pero sí se entiende como el concepto, ¿no? Y me gusta que relacionen cosas porque significa que lo están entendiendo, ¿ya? Así que comenten sus relaciones nomás y todo bien, ¿ya? Yo diría más que es como Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué sería más como Estados Unidos? Como Estados Unidos con México, una cosa así. Invade por aburrimiento. No, y cuando entremos a las guerras mundiales, vamos a ver que Estados Unidos se metió a la Primera Guerra Mundial con la excusa más estúpida que hubiera podido haber, po. O sea, no. Mejor Lo de chistoso, Estados Unidos entró a la guerra un mes antes de que terminara, en ambas. Y se hizo millonario, porque antes de echar prestó dinero, prestó armas, prestó todo, y todo le debía a Estados Unidos. Y ya de ahí tiene que quedar 2009. Nada, si se embolaba, démosle más, profe, que se viene buena la hora. Sí, después de esta clase se viene muy buena historia universal, muy, muy, muy bueno. Así que quédense para más. A lo mejor no les gusta mucho esta parte, sí, a lo mejor puede ser media latera, pero les prometo que desde la próxima se viene lo bueno, chiquillos, ¿ya? Es que Estados Unidos es florerito, pues siempre quiere hacer notar. Estados Unidos, ¿qué quieren que les diga? Ya, pero retomando aquí, la segunda fase, se crea la batalla, o sea, se genera la batalla de Sadowa, ya que aquí en Alemania, no sé. Y finalmente ganó Prusia. ¿Por qué? Porque Prusia estaba liderado por este señor llamado Otto von Bismarck, que era un excelente militar, pero así muy bueno. El tipo tenía la media estrategia. ¿Ya? Eso generó entonces que obviamente ganara. ¿Ya? Y como se pretendía con Prusia y su plan político, que era excluir a Austria. ¿Ya? Y finalmente lo excluyó. ¿Ya? Echó a Austria y Austria quedó como un país independiente. ¿Ya? Bueno, pasó en este momento a ser Austria-Hungría, ¿ya? Porque Austria contemplaba Hungría también. Actualmente eso se separa, ¿no es cierto? Pero para esta época tenemos ahora a Austria-Hungría, ¿ya? Y como habíamos dicho, Prusia quería unificar a Alemania, crear la Alemania, y eso hace, y crea lo que es la Confederación Germánica del Norte, ¿ya? Es el nombre técnico, el nombre científico, ¿ya? Pero en realidad es Alemania, ¿ya? Así se genera, ya se
se diluye el Imperio Alemán y se crea la Confederación Germánica del Norte. ¿Ya? ¿Cómo estamos aquí con la segunda fase? Hay una tercera. Y la tercera les va a gustar. ¿Pero cómo estamos hasta aquí? ¿Súper? Ya, buena. Buena. Ya. Me río porque la tercera es súper rara. La verdad es que a mí me encanta porque es muy... Resulta que ya, parece que todo está bien, ¿no? Se crea Alemania, todo bien, todo ok, nada puede salir mal. Pero entra la trama Francia. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué ahora qué pasó? ¿Por qué se mete Francia? Resulta que nada más y nada menos que porque Francia se sintió amenazada. ¿Por qué? Porque como se unificó Alemania, Francia empezó a pensar de que iban a empezar a conquistar más territorios. ¿Ya? Entonces, como empezó a pensar que iban a conquistar más territorios, dijeron, antes de que tú me declares la guerra a mí, yo te la declaro a ti. Y le declaró la guerra a Prusia. Por eso, porque, por si acaso, por si le declararon la guerra. Entonces, a esto se le llama... ¿Ah? Qué random. Sí, por eso yo les dije, esta le iba a gustar porque de verdad es que es muy, muy icónica. De verdad, como, ¿por qué? Ya se sintió amenazada, dijo ya. Como dice Daniel ahí, el parche antes de la herida. Y Prusia, lo más chistoso, Prusia no tenía intenciones de conquistar Francia. Si la cuestión fue súper de la nada. De, como, ya, bueno, estamos en guerra, ¿por qué le vamos a hacer? Así que nuevamente, Otto von Bismarck dijo ya. ¿Qué? Me miraste feo, claro. Me sacaste la lengua. Te declaro la guerra por eso. Entonces Bismarck dijo ya, a ver, estamos en guerra con Francia, no queríamos esto, pero bueno, ya estamos en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia militar? Y no se le ocurrió nada más ni nada menos que incentivar el nacionalismo. Entonces empezó con sus discursos de tenemos que pelear por la patria y tenemos que sacar adelante a Alemania, tanto por lo que luchamos, tenemos que resguardarlo y la cuestión. Entonces, como la gente se conmovió y empezó a querer ir a luchar a la guerra, ganó Prusia. Nuevamente. Te declaró la guerra porque no me invitaste a tu cumpleaños. Porque no subiste una foto conmigo a Instagram para mi cumpleaños. Te declaro la guerra. Eres merecedor de una guerra. Hoy estoy de cumpleaños la próxima semana, chiquillos, así que yo, como sus buenos alumnos y una profe que los quiere, espero su feliz cumpleaños. Eso. Esa fue la gracia de la tercera fase. Entonces ganó Prusia nuevamente. Y como les digo, Prusia no tenía intenciones de conquistar a Alemania, o sea, Francia. Ustedes aquí ven el mapa. Esto era la Confederación Germánica del Norte. Ya todo como había quedado, queda con la bandera de Alemania, ven que esta es la bandera actual. Y Francia está acá y la verdad es que a nadie le importaba mucho Francia. Así que quedó así, ¿ya? Yo tengo su cumpleaños en mi calendario. ¡Oh, qué lindo! Y ella está de el 23, el jueves, el próximo jueves, en una semana. ¡Qué lindos! ¿Ven por qué los quiero? Esas son las fases de la unificación alemana. ¿Ya? Esa es como la unificación en general. En resumen, son guerras, para allá, para acá, guerras a muchas veces sin sentido, pero que al fin de cuentas, lo anoté el mismo día que lo dijo. ¡Oh! ¡Ay, qué son lindos! ¿Con qué quiero que se queden? Con que Alemania quedó con el sentimiento nacionalista, ¿ya? Esto nos va a llevar a muchas cosas. Una de ellas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que pase después, ¿ya? Y si cambiamos el preu para el jueves ese día, ¿se imaginan? Hacerle clase ese día. Esa es la unificación alemana, ¿ya? Y quedó, lo está unificado en mandato de Guillermo II. Y ahí puse primero, pero en realidad es segundo. Otro dato, para que ustedes conquisten a alguien si quieren, es que a Guillermo II, que era como el mandatario de la Confederación Germánica del Norte, le decían el Kaiser.
Y gracias, no sé, no gracias, pero en él se inspiraron para hacer la carta del Kaiser. ¿Ya? La carta del K en el barajo de carta inglesa se basaron en él, ¿ya? Para que ahí lo tengan en cuenta. Si ustedes buscan Kaiser como personaje histórico, les va a salir él. Y está basado y después lo comparan con la carta. Un datito, otro datito para que... Oye, chiquillos, yo les he dado muchos datos para que enamoren a alguien. Si ustedes no enamoran a alguien es porque no quieren. Aquí hemos dado mucho, mucho, mucho. ¿Ya? ¿Cómo estamos aquí con la unificación alemana? Esta es la alemana, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? Profe, Dígame. Bismarck tuvo tanta importancia, llegándolo un poco a Chile, ¿Mm? tuvo tanta importancia que los colonos alemanes que estaban en Chile, obviamente poco tiempo después, le hicieron una torre con su nombre acá en Concepción. En el Cerro Caracol hay una torre con su nombre y adentro es como un monumento. Ay, disculpe que estoy en la calle. Hay un monumento donde están todos los nombres de todos los alemanes chilenos que fueron a pelear a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así, esa fue la importancia de él, que hicieron un homenaje acá en Chile. Acá en Concepción, en el Cerro Caracol, por si alguien de Conce quiere verlo, o además los de Conce ya lo conocen. Pero por si no, ahí para que sepan. Mira, yo no tenía idea. No tenía idea que estaba eso. Súper. Está muy arriba ese profe, hay que subir muchísimo, pero vale la pena. Es linda la vista. Hay que hacer trekking para verlo. Pero mira, no tenía idea. Es que sí, mira, voy a aprovechar tu comentario, Benja, para aprovechar de decir que en esta parte, como, o sea, en esta época de la vida, como teníamos mucha desestabilidad política en Alemania, muchos alemanes migraron a Chile, al sur de Chile, ¿ya? Y eso después lo vamos a ver cuando veamos historia de Chile, cómo afectó la migración alemana, ¿ya? Pero sí, tenéis toda la razón, Benja. Recuerden, la migración de alemanes a Chile fue por la desestabilidad política de la unificación alemana, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y ya si estamos así, por eso Chile tomó un punto más neutral en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que tenía gran cantidad de colonos alemanes, ya que no podía tomar un punto de Alemania, ya que tenía alemanes en su país. Entonces, por eso Chile fue neutral en esas dos guerras. Eso, y en la Primera Guerra Mundial estaba gobernando Barros Luco. Entonces, lo que hizo Barros Luco fue decir, mira, para que no nos posicionemos a ningún lado y vendámosle salitre a todos. Estrategia política. Mente de tiburón. Mientras se comía su sándwich, vendía salir a todos. Sí. Barros Luco, el presidente más rico de todo Chile. Martín, cuéntame, ¿qué duda tienes tú? Mi duda es, Prusia le ganó la guerra a Francia, ¿verdad? Sí. ¿Y no ganó territorio o alguna colonia francesa? No, porque no le interesaba. Como que no estaban ni ahí. Era como porque sí nomás. Sí, porque más encima Francia le declaró la guerra a ellos y Prusia no le declaró la guerra a Francia. Entonces como que ya se vieron obligados a pelear. Francia como que estaba como buscando así como meta al declarar la guerra. Es que Francia resulta que se empezó a sentir amenazada por Prusia porque pensaron que Prusia se iba a empezar a expandir. Y como ustedes ven acá en el mapa, Prusia queda al ladito de Francia. Entonces ellos dijeron, ya, pues, antes de que ellos nos declaren la guerra y quieran conquistar nuestro territorio, nosotros lo vamos a hacer primero. Eso. O sea, yo pensé que había tenido como parte de eso, como algún, no sé, algo territorial, pero no, gracias. No, no. No, si Prusia lo que quería era la parte más norte, más Dinamarca, como por estas partes. ¿Dónde está el cursor ahí? Por estas partes, ¿no? Como que no le interesaba a Francia. Porque sabían que era un estado más autónomo, menos conquistable, ¿ya? En cambio, Dinamarca sí era más conquistable y por eso primero se fueron para allá. Pero como nunca estuvieron interesados en Francia, y Francia les declaró la guerra, fue como, ya, pucha, a pelear nomás, pues, no queda de otra. Eso. Perdón, profe, tuve que buscarlo a Google. No, tranqui. Si por eso lo dije, para que lo fueran a googlear. Robert Luco tenía 75 años, no tenía... Claro, Barrido Luco solo quería ganar plata. ¿Qué territorio es actualmente Prusia? Alemania.
Alemania, porque como les digo, aquí dejó ya de ser Prusia, Austria, no, ahora pasó a ser Alemania, ¿ya? Bueno, Confederación Germánica del Norte, pero en síntesis Alemania, ¿ya? Ella se dejó llamar Prusia. ¿Por qué? Porque se unificaron todos los estados, ¿ya? Recuerden, los estados del Imperio Alemán eran eso, estados del Imperio Alemán, ¿ya? Pero ahora como se unificaron los estados, se unificó Alemania, pasó a ser Alemania, ¿ya? Si estamos bien, vamos a pasar a unificación italiana. Y hay un video muy bueno que se los quiero mostrar, que se lo voy a mostrar ahorita, porque siento que este video lo... ¿Profe? Dígame. ¿Le paso una pregunta? Obvio. Puta, el perro maldito que la verdad se me olvidó la pregunta. No, ya, no. Ya después cuando te acuerdes me la escribes. ¿Ya? ¿Ven la pantalla ahí? Ahora sí. ¿Sí? Ya, dura 2 minutitos el video, es súper cortito, pero es muy bueno, ¿ya? Para que presten atención, ¿ya? ¿Lo escuchan? La unificación italiana transcurre desde el año 1815 al 1871. En el año 1815, Italia estaba dividida en diversos estados. Ah, ya me voy a mutear, perdón. Si se pueden mutear, por favor. Gracias. La unificación italiana transcurre desde el año 1815 al 1871. En el año 1815, Italia estaba dividida en diversos estados. El reino de las dos Sicilias. Los estados pontificios. La Toscana. Módena. El reino de Cerdeña. El reino de Lombardía. Parma. Y el reino de Venecia. Todos estos estados tendrán en común un sentimiento nacionalista de origen romano. De esta forma nacerá el nacionalismo italiano, provocando grandes revueltas en los diferentes estados con el fin de unirse y crear una sola nación. Por otra parte, Giuseppe Mazzini creará el partido político La Joven Italia. Cavour, presidente del reino de Cerdeña, declarará la guerra a Austria debido a que esta no deseaba la unificación de Italia. El reino de Cerdeña recibiría el apoyo de Francia. La guerra acabaría con la derrota de Austria. Por lo tanto, el reino de Cerdeña se hará con el control del norte. Un militar llamado Giuseppe Garibaldi llevará a cabo la conquista del reino de las dos Sicilias. Tras la conquista, el nombre del reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse Italia. Su primer rey será Víctor Manuel II de Piamonte. Poco después Prusia llevará a Italia a otra guerra con Austria. Austria perderá la guerra y Italia se quedará con los territorios del norte. En el año 1870, Roma se convertirá en la capital de Italia anexionándose los estados pontificios. Por último, la ciudad del Vaticano quedará como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. ¿Qué les pareció? Chiquitinas. Cuéntame, Anto. Es que mi duda es por qué la Ciudad del Vaticano se formó como país independiente y no quedó como una ciudad nada más. Ya, te explico. Resulta que en el Tratado de Letrán se estableció eso. ¿Por qué? Porque resulta que Italia tenía un sentimiento. Era parte de la religión católica. Ya, de hecho, esa era su religión oficial. ¿Ya? Y el Vaticano, resulta que ustedes, bueno, ubicarán que es como un lugar súper chiquitito, súper estrecho. ¿Ya? Y ellos decían que para poder gobernar mejor no podían ser parte de Italia. ¿Ya? Porque si son parte del Estado italiano, van a tener influencia de Italia y no van a poder tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Entonces propusieron que se independizaran y quedaran como un Estado independiente, como el Estado del Vaticano. ¿Ya? Para, como les digo, no tener influencia en sus decisiones políticas, bla, bla, bla.
Ya, por eso el Vaticano quedó como Estado independiente. No sé si resolví tu duda. Gracias. Ya, súper. Los demás, ¿qué le pareció? Comentarios, dudas, consulta. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, súper. Porque si se entendió, vamos a resolver las preguntitas que nos competen todos los días miércoles a esta hora. ¿Ya? ¿No hay recreo? No, pues es una pura clase. ¿Ah? Una pura clase. Es una pura clase. Ah, ya. Ya, entonces vamos a responder estas preguntitas. Todo esto es lo que vimos el día de hoy. ¿Ya? Recuerden que tienen 2 minutos para responder las preguntas y si tienen alguna duda, ahí la vamos resolviendo. ¿Ya? A la cuenta de 1, 2, 3. Saludos le mandan mami. ¿Quién? Una estudiante, se llama Sofía. ¿Mm? Una estudiante que se llama Sofía le mandó saludos. Ah, igual a ella. Igual para ella. La Lalita puede comprar algo si uno le dice. Ya, se acabó el tiempo, chiquillos. Uy, los vi súper dudosos. Uno decía D, E, C. Vamos a ver. La letra correcta era la letra D. ¿Ya? Ya ahí Daniela pregunta, ¿qué tiene que ver el romanticismo, profe? Si nada que ver. Quedé súper dudando. Ya, me imaginé que podían haber quedado dudando y por eso les puse esta pregunta. ¿Ya? Como les digo, todas las clases, la gracia no es poner preguntas fáciles porque la prueba no es fácil. ¿Ya? Pero ahí lo vamos corrigiendo y vamos viendo como la lógica de estas preguntas, ¿ya? Nos dice, entre los elementos ideológicos que configuraron el proceso de unificación alemana, es correcto mencionar. La letra 1, las ideas del cambio procedentes de la Ilustración. Ya, ¿esta por qué no es? Porque resulta que las ideas de la Ilustración, recuerda la Ilustración siglo XVIII, que el siglo de las luces, ¿no es cierto? Ayudaron para la Revolución Francesa, ya no para la unificación alemana. Entonces, por eso no podía ser la idea de la Ilustración, ya tenemos un desfaz de idea, o sea, de tiempo de siglos más o menos largo, ya por eso no influía. La 2, que yo creo que es donde más tienen dudas, el ideal de las tradiciones surgidas del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo en este contexto? En este contexto, a lo que se refiere con el ideal de las tradiciones surgidas del romanticismo, este sentimiento de como nacionalismo, pero más que de nacionalismo, de tradición de apoyar a la patria, ¿ya? Porque tenemos que entender que si bien una persona puede ser nacionalista, puede no ir a la guerra, por ejemplo, pero es nacionalista igual. En cambio, las tradiciones del romanticismo, en este contexto, como digo, en este contexto, porque el romanticismo es una fase de la historia que se puede ver desde muchas perspectivas, pero en esta historia de unificación alemana es ir a la guerra, ¿ya? Es ir físicamente a la guerra, pelear, todo esto. Y por eso dice que sí, porque obviamente aquí las personas, además de tener ese sentimiento nacionalista, practicaron las ideas del el romanticismo tradicional, ¿ya? Y la 3, el surgimiento de un sentimiento nacionalista, ya claro, esto lo vimos, lo explicamos toda la clase, siempre
dijimos que el objetivo, o sea, más que el objetivo, lo que terminó pasando con la unificación alemana fue el sentimiento súper nacionalista que quedó, ¿ya? Ahora sí, los y las que quedaron dudando. Sí, quedó claro. Ya, súper. Las demás. Sí, quedó súper claro. Uy, ese silencio, chiquillos, chiquillos. ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Sí? ¿Y por qué nadie me responde? Si quedó claro. Yo le hablé, no sé si me escuchó usted, profe. Ah, no te escuché. Creo que igual hablé. O no Uy, no se lo escuché. escuchó. Qué ¿En raro. serio? Uy, debe haber sido error mío. O sea, como fallo de mi internet o algo. Ya, pero si quedó claro, súper bien. Pasamos a la siguiente pregunta entonces, ¿ya? Recuerden, los mismos criterios de siempre. Ya se acabó el tiempo, chiquitines, chiquitinas. ¿Encontraron muy difícil esta pregunta? Así como por saber. Sí, o sea, más o menos. Ya, no se preocupen. Ya, vamos a explicarla. Dice, el proceso de unificación italiana se desarrolló durante varias décadas del siglo XIX. Este proceso fue iniciado y encabezado por la región del Piemonte, esto que está un poquito más al norte. ¿Por qué esta región fue la que encabezó la unificación de la península italiana? ¿Por qué es la C? Porque recuerden que la región del Piemonte era primero la región que estaba más cerca de Francia, ¿ya? Por ende es la que tenía mayor comercio con el resto de los países de Europa, ¿ya? Acuérdense que Francia e Italia es como una botita, ¿ya? Venecia, por ejemplo, está mucho más al sur que el Piemonte, ¿ya? Entonces, partiendo por ahí que tiene más recursos económicos y políticos para encabezar la unificación, y recuerden que esta región en particular tenía mucho el sentimiento nacionalista por parte ¿cómo se llama? Del Imperio Romano, ¿ya? Bueno, ustedes entenderán que los romanos tenían un sentimiento nacionalista, pero recontra, hiper, mega incrustado en el chip. Entonces, cuando se empezó a desarrollar esta unificación italiana, que fue por el Piemonte, la ciudad, de hecho se mencionó, creo que en el video, la ciudad como más nacionalista, comenzó a expandirse esto para el sur, ¿no es cierto? Y ahí comenzó la unificación, ¿ya? Pero era por esto, por los recursos económicos y políticos, ¿ya? Que están en la... Ese iba a decir, pero vi la E, así que mejor no la puse. La E dice, era reconocida por el papado y Francia como un estado soberano y autónomo. No era así, partiendo por eso. Pero aunque lo hubiese sido,
tampoco es influyente para la unificación, porque recuerden que la unificación lo que busca es unificar el país, ya que los países ya no estén divididos por estados, sino que esté todo por el mismo estado, ¿ya? Supongamos que se unifica México, México ya no es ya deja de ser un estado federal con estados más chiquititos, no, ahora pasa a ser México con regiones, ya como en Chile. Ya, eso se refiere con unificaciones, para que estén atentos a las palabras y a los conceptos, ¿ya? Clara esta, para los y las que les costó un poquito. ¿Quién levantó la manito? Benjamín, te escucho. Benjamín, ¿cuál levantaste por accidente? Ya voy a asumir que la levantaste por accidente porque no me seguiste hablando. Ya, entonces pasamos a la tercera preguntita y los dejo libres por. ¿Te escucha? No, no te escucho, Benja. Al menos yo no te escucho, no. Ok, Buri Buri. Llamar a Chelo. Bueno, entonces fue. Tranqui. Sí, ahí se está proyectando la pregunta para que ahí la contesten aquí en el chat. Ya. Es importante que intenten contestar esta pregunta porque aquí vamos a explicar algo súper importante. ¿Ya? Así que por favor contéstenla si pueden. ¿A los Chelo? Oye, ¿llegaste a la casa ya? No, hoy cuando llegué, me desenchufé la cama, me acuerdo si me la desenchufé. Me desenchufé la cama ahí. Sí, porque me acuerdo que la desenchufé. Bien, chao. No me acuerdo si Shell. No eché aquí yo la cuestión para enchufar el televisor. Mi weá, no me acuerdo, no la eché, no sé. Puta que tengo la cabeza mala por la cosa. Ya se acabó el tiempo, chiquillos. Les costó un poquito por lo que veo, pero bonita. Qué terrible. ¿Por qué les digo que esta pregunta era importante? ¿Ya? Era la letra C. ¿Y por qué? Esta pregunta es importante porque aquí vamos a aprovechar de explicar algo que nos va a servir para las próximas clases, ¿ya? Nos dice, ay no, no se preocupen, chiquillos, aquí lo importante es aprender. Si aquí da lo mismo que ustedes se equivoquen, porque aquí nadie les va a quitar puntos en la prueba si se equivocan. Pero en la prueba sí, si se equivocan les quitan puntos. Así que, para que no se urjan, ¿ya? Nos dice, en 1871, tras el fin de la guerra franco-prusiana, surgió el Imperio Alemán, ¿ya? Bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Con lo que establecieron nuevos equilibrios políticos en Europa, en este contexto se dio ya. En este periodo se dio un contexto llamado paz armada, ¿ya? ¿Qué quiere decir la paz armada? Y por favor, si están anotando, anótenlo, ¿ya? La paz armada es una tensión armada entre toda Europa, en el cual ningún país declara la guerra, ¿ya? Para explicárselo con un lenguaje más coloquial, resulta que es un estilo de guerra fría, no sé si guerra fría, no sé si están así, pero mira, es que resulta que había una tensión en toda Europa. Todos querían declararse la guerra, pero nadie se la declaraba, ¿ya? Y todos los países estaban armados, estaban listos para llegar y declarar la guerra. Tenían los armamentos, los militares, tenían todo, pero nadie se atrevía a, ¿ya? Entonces, a eso se le llamó paz armada, por eso, porque no habían conflictos, pero estaban todos armados por si acaso, ¿ya? Y bueno, la paz armada fue uno de los antecedentes que culminó finalmente en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Cuando veamos Primera Guerra Mundial lo vamos a volver a mencionar. Por eso les digo que lo anoten por ahí, ¿ya? Entonces, primero, el uso permanente de la diplomacia, sí, porque, como les digo, nadie se estaba declarando en la guerra. De hecho, la última guerra fue la guerra franco-prusiana,
en 1871. ¿Ya? Después de la guerra franco-prusiana, no hubo una guerra hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, durante todo ese tiempo, hubo mucha paz. ¿Ya? Nadie se declaraba la guerra con nadie, nadie estaba peleando con nadie. ¿Ya? ¿El inicio de una carrera armamentista? Por supuesto que sí. Porque resulta que todos los países estaban recolectando la mayor cantidad de armas posibles por el caso de que se declarara una guerra. ¿Ya? Y la 3 no, porque como les digo, no hubo una guerra desde 1871 hasta 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese tiempo no hubo conflicto, ¿ya? Por eso es la 1 y la 2, ¿ya? ¿Quedó claro ahí, chiquillos, por qué es esa? Porque casi todos contestaron la D. Sí, quedó claro. Súper, excelente. Bueno, déjenme terminar de grabar. Qué vergüenza.